Buenos días, esto es Embaticieros. Hoy estamos con Juan Manuel González Ramírez, Marta Patricia Velázquez Mena, Wendy Villavicencio González y con Damaris Janet Retana Cervantes. Todos ellos estudiantes de quinto semestre de la licenciatura de Biblioteconomía en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Buenos días. Les damos la bienvenida a este su noticiero. Hoy, en este corte informativo, hablaremos sobre un tema que nos compete a todos. Hablo de las salas infantiles. Primero, ¿qué son las salas infantiles? Bueno, para eso tenemos un concepto que es: la sala infantil es un espacio dedicado a usuarios de entre 4 y 12 años. En esta se pretende fomentar y promover las habilidades de lectura a través de los servicios bibliotecarios y actividades recreativas. Dentro de estas actividades podemos encontrar narraciones orales, presentación de cuentos y desarrollo de actividades manuales. La finalidad es promover el interés y la motivación de la lectura en diversas fuentes de información. Bueno, ese es un pequeño concepto que tenemos, pero para entender un poco más de las salas infantiles tenemos que entender su organización. En este espacio vamos a hablar de la estructura organizacional y de la organización documental. Empezaremos con la estructura organizacional. Para eso, la compañera Marta Patricia nos hablará un poco más del tema. Vamos contigo, Marta. Buenos días, es un placer estar aquí con todos ustedes para poder platicar sobre las salas infantiles. Como primer punto tenemos la estructura organizacional, que este es un sistema donde los componentes de la organización se dirigen y coordinan para poder lograr los objetivos establecidos. Aquí también podemos encontrar la asignación de roles y responsabilidades de los distintos miembros. En estos roles y responsabilidades vamos a contar con el personal capacitado, quien es el que va a ayudar al usuario a que pueda localizar el material en la sala infantil. Este personal debe de conocer la colección y también es quien debe de dirigir y coordinar las distintas actividades sobre el libro y fomento de la lectura, como son club de lectura y la hora del cuento. Nuestra señalización de estos materiales debe de ser clara, atractiva y precisa, esto con el fin de que los distintos usuarios pueden localizar el material con el que se cuenta en la sala. Muchas gracias, Marta. Agradecemos tu participación. Gracias por la información que nos acabas de brindar. Ahora, para continuar un poco más con la información de las salas infantiles, pasaremos a la explicación de la organización documental. Esta parte nos ayudará la compañera Damaris. Vamos contigo, Damaris. Hola, muy buenos días, gracias por acompañarnos en este espacio para poder hablar acerca de las salas infantiles. Nos toca hablar acerca de la organización documental. Este es un proceso integral que se lleva desde la creación hasta la disposición final de cualquier tipo de documento que se encuentra dentro de la sala infantil o biblioteca. Su principal objetivo es garantizar la eficiencia de la búsqueda y recuperación de la información, así como la preservación de los registros. Para poder llevar esto se aplican lo que son normas y procedimientos que nos permiten el control de flujo documental, la recuperación de información, la conservación y eliminación. ¿Qué es el control del flujo documental? Bueno, es desde su generación hasta su eliminación. La recuperación de información es facilitar la localización de documentos cuando se necesiten. La conservación es asegurar la integridad de los documentos a largo plazo y la eliminación es descartar los documentos que ya no tienen valor. Les hablaré de lo que es una gestión bibliotecaria. Es la administración que se lleva dentro de sus espacios, incluyendo las actividades que se realizan dentro de las colecciones y con los usuarios.
Esta lleva sus 5 principales funciones, que son la adquisición de materiales por medio de la selección. Se pueden incluir lo que son libros, revistas, enciclopedias, diccionarios, base de datos, entre otros. La catalogación es la organización y descripción del material para que podamos buscar más fácilmente lo que estamos buscando. La circulación es el préstamo y devolución de materiales que se le da a los usuarios para que hagan uso de estos. Después tenemos los servicios al usuario, que son como las referencias, la orientación, la formación de usuarios, entre otros. Y la conservación de colecciones, que es mantenimiento y preservación de los materiales bibliográficos. Muchas gracias, Damaris. Agradecemos a las dos compañeras que nos brindaron la información sobre la organización en las salas infantiles. A continuación, y para entender mejor la organización en las salas infantiles, tenemos preparada una entrevista realizada por la compañera Wendy, quien visitó la sala infantil Nahum Pérez Paz, que se encuentra en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, para que podamos ver el trabajo de la organización en una sala infantil. Vamos contigo, Wendy. Muchas gracias, te agradezco, Juan. Y también quisiera hacer un gran agradecimiento a mis compañeras Marta y Damaris, que nos proporcionaron información tan valiosa. Y para entender un poco más sobre lo que es la sala infantil, es una visita a la sala infantil de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. El objetivo de esta visita fue observar y analizar la organización. Esta entrevista se realizó gracias a la cooperación de la profesora Racillo Álvarez Irene, quien es una de las personas responsables de esta sala. Agradecemos a la profesora por su participación y por su valioso tiempo. Ahora bien, vamos a pasar con la entrevista. ¿Cómo es que surge la sala infantil Nahum Pérez Paz? Tiene una historia aproximadamente de unos 15 años, más o menos, 20 años, perdón, ya son un poquito más. Surge a través justamente de una de las unidades de aprendizaje o materias, que era bibliotecas públicas y salas infantiles. Claro. Entonces, en esa época, muchos de sus compañeros, hoy profesionales, y sus maestros les dejaban actividades de fin de semestre. Entre esas actividades estaban escenificar o hacer alguna actividad relacionada con las bibliotecas públicas y los servicios. A partir de ahí ocupábamos un salón para las exposiciones de los trabajos finales, hasta que alguien hacía la representación de un servicio, un préstamo a domicilio, un préstamo en sala, o una actividad dentro de una sala infantil, de una biblioteca pública escenificada, donde ponían sus imágenes de aparentemente libros, etcétera, etcétera. Y compañeros hacían el símil de ser usuarios y otros de ser los bibliotecarios, etcétera, ¿no? Así fueron creciendo, digamos, esas actividades cada vez iban tomando más forma. Posteriormente, hubo profesores que llevaban los servicios de la sala infantil y de fomento a la lectura particularmente a las escuelas primarias. Entonces teníamos unas colecciones y estas colecciones las utilizábamos en guacales de madera, ¿no? Y entonces se llevaban a las bibliotecas, a las escuelas primarias y se montaban y entonces se daban ahí servicios de lectura. Desde leían un cuento, un niño leía un cuento, en un espacio que se les prestaba, ¿no? Era muy parecido a la biblioteca móvil, pero nada más era exprofeso para la escuela. Y ya saben que desde siempre ha habido como restricciones para entrar a las escuelas primarias. Ahora son más grandes. Ahora ni siquiera nos dejan pasar a poner o hablar con los niños para invitarlos a taller, por ejemplo. Les dejamos de promocional y ya les recordamos a qué vamos, ¿no? Y así duraron algún tiempo. Y después, digamos que el parteaguas fue cuando un grupo de la tarde de bibliotecas públicas dieron por ofrecer servicios para niños en una biblioteca real aquí. El cubo de la biblioteca, ¿dónde? Ya sería ahora sí que llevar el proyecto a cabo, ¿no? Claro. Exacto. Y en el cubo de la biblioteca se montó una sala infantil con estantes, materiales, se alfombró, se trajeron sillas, se tapó con una lona para que no cayera agua o no cayera el sereno, porque antes no teníamos el domo. ¿Qué otra cosa? Digamos que se montó, ¿no? Y entonces se ofrecieron los servicios. Y se juntó con el fin de año, con una posada. Entonces tuvimos una afluencia de niños de alrededor de 150 o 200 niños que venían de todas las zonas cercanas. Y ese proyecto duró una semana. Entonces los niños se mantuvieron, no nada más venían por la piñata, sino venían a leer, venían a hacer actividades, etc. Es muy importante que les mencione que ese proyecto se hizo con la ayuda del maestro Felipe Becerril, que era el que trabajaba en la biblioteca Franklin, que era una biblioteca de la Embajada de Estados Unidos, y
Ese proyecto lo llevaron unos alumnos que les llamaban los Franklin, que trabajaban en la biblioteca Franklin, entonces desmantelaron la sala infantil de allá, bueno, lo que tenían para niños, y se lo trajeron prestado para acá, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya empezaba como la inquietud de tener una colección que fuera movible, sí, como esa que les decía que la sacábamos a las salas infantiles, a las primarias, perdón. Y después empezamos como a ver la manera de que se nos diera un espacio. Este proyecto ya lo concretamos con la maestra Romo y yo, y con el apoyo de otra maestra que era archivista, la maestra Maribel. Y digamos, este proyecto tiene mayor fuerza en el año 2012, con el director, ahí se apellida Flores. Joaquín Flores, con el director Joaquín Flores, nos encomiendan un proyecto, lo presentamos, nos lo aceptan, en ese poníamos un espacio, materiales, lo básico que ustedes consideran que son para arrancar la biblioteca, la sala infantil, y sí, fructificó, nos dieron este espacio, la sala infantil empezó yo creo que como unos alrededor de 500 materiales críticos aproximadamente, y ya nos dieron las sillas, las mesas, la decoración como la tienen, bueno, quítale lo que está de papel, alegras y todo eso, pero nos dieron el módulo, nos dieron las sillas, las mesas, estos taburetes, cojines, libros, etcétera, ¿no? Y hemos ido creciendo poco a poco. Ok, y para esto, ¿cuándo fue inaugurada la sala infantil y por qué es que se llama así? El día 12 de octubre de 2012 se inauguró. Vino el director Naum Pérez Paz, que era por quien le dimos el nombre a él. Y ok, hablando un poquito de la organización, ¿qué clasificación se utiliza para los materiales? Y claro, ¿cuál es el nivel de catalogación que se utiliza? Usamos la clasificación Dewey, ¿sí? El segundo nivel de catalogación, porque son materiales de temas muy generales. Entonces, lo que nos interesa es tener un control de materiales. Ustedes saben que la organización de los materiales sirve para tener un control, para la fácil localización, para el rápido servicio, para la satisfacción del usuario. Si nosotros clasificamos como porque se vea bonito, va a ser complicado, ¿no? Entonces, es la misma clasificación que hemos ocupado. ¿Quiénes son los responsables de esta clasificación? Y la clasificación, los libros están clasificados porque compañeros como ustedes decidieron hacer el servicio social aquí, y entonces a quien le costaba o le gustaba la clasificación, la catalogación y clasificación, pues aquí se venía a hacer prácticas, ¿no? Y hizo su servicio social. Ahorita pues contamos con todos nuestros materiales clasificados, catalogados y con su proceso físico concluido, ¿no? Y tenemos alrededor de 3.000. Bueno, dentro de todo esto, ¿se tiene algún manual de procedimiento? Tenemos una descripción. Todos los chicos que hacen servicio social nos entregan un informe. Ese informe nos van describiendo algunas cosas. Y ahí nos dicen qué y cómo no, cómo lo hicieron. Obviamente todo eso lo vamos coordinando la maestra Romo y yo. No es de que viene uno y vuelve a catalogar todo. No. Sino lo que falta de catalogar, revisan cómo se ha venido haciendo y lo toman, ¿no? Y se agrega al inventario que tenemos, ¿no? En ese sentido, es como lo vamos haciendo. Manual como tal, no, pero sí como una guía. ¿Y la sala cuenta con políticas de desarrollo de colecciones? Sí, claro. Cuando inició la sala infantil, en el 2012, justamente empezamos con eso. A ver, ¿a qué nivel de clasificación? ¿Qué clasificación vamos a ocupar? ¿Por qué esta? ¿Vamos a poner colorcitos a los materiales o no les vamos a poner colorcitos? No, todas esas políticas las discutieron los chicos que hicieron en aquel entonces su servicio social, nos lo plantearon, o sea, nosotros les pedimos, denos un proyecto para ejecutar de cómo van a organizar los materiales, eran poquitos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, digamos que de eso ha ido creciendo justamente el procedimiento y las políticas, ¿no? El semestre pasado, mejor dicho en julio, concluyeron los últimos 3 alumnos que teníamos, y uno de ellos le encanta la parte de clasificación y catalogación, y su proyecto justamente tuvo que ver con no sé cómo se llama técnicamente, ¿no? Pero yo le llamo estabilización de la organización. Para nosotros, ¿qué significa? Que revisó todo el proceso de todos los libros, identificó libros que no eran para niños, los sacaron, los descartaron, y los materiales que no estaban clasificados los terminaron de clasificar, los agregó a su inventario, y ya digamos que el trabajo que va haciendo los que se van, se queda y se vuelve el soporte para los que inician, ¿no? Ok. Bueno, ¿y quién es el encargado de la selección de estos materiales? La selección la hace la maestra Romo y yo, principalmente ella porque ella es especialista, ¿no? Entonces, esa selección la hacemos y adquirimos el material nosotros por nuestra cuenta. La EMPA no tiene una cuenta de apoyo económico para las áreas materiales, y la mantenemos la maestra Romo y yo. Y todo lo que ustedes ven aquí lo hemos costeado nosotros. ¿Quiénes son los encargados o quién es el encargado del descarte de los materiales? El semestre pasado, mejor dicho en julio, concluyeron los últimos 3 alumnos que teníamos, y uno de ellos le encanta la parte de clasificación y catalogación, y su proyecto justamente tuvo que ver con no sé cómo se llama técnicamente, ¿no? Pero yo le llamo estabilización de la organización. Para nosotros, ¿qué significa? Que revisó todo el proceso de todos los libros, identificó libros que no eran para niños, los sacaron, los descartaron, y los materiales que no estaban clasificados los terminaron de clasificar, los agregó a su inventario. Bueno, ¿cuenta con alguna estructura dentro de su organigrama? ¿Cuentan con uno? ¿Y cuál sería esta? Nuestra autoridad máxima es el director de la escuela, ¿no? Es con el que tratamos de manera directa, y eventualmente con nuestro subdirector académico, ¿no? Que es el que nos da los espacios, nos autoriza que nos dediquemos tiempo a este espacio, etcétera, lo valida. Después, digamos que las coordinaciones, existen 2, que es la de la maestra Romo, ella se encarga del área profesional, de la biblioteca, o de la economía, y yo que soy del área pedagógica o didáctica, ¿no? Digamos que somos las coordinadoras, y abajo ya vienen los estudiantes, que podemos tener estudiantes que hacen servicio social, que sería el siguiente nivel,
Y ellos son los que van a liderar los proyectos que tengamos en mano, fomento a la lectura, apoyo a tareas, clasificación, difusión, lo que sea, ¿no? Ellos, a cada uno de ellos lo responsabilizamos necesario por el apoyo de todos los demás. O sea, tienen distintas cachuchas, ¿no? Es el coordinador de fomento, pues todos los demás le hacemos caso al fomento. Es coordinador de fomento de organización, todos los demás le hacemos caso a partir de un proyecto, ¿no? Y hemos tenido estudiantes que no hacen necesariamente servicio social. Antes se daba la carrera técnica aquí, que era el profesional asociado, y tenían que tener un trabajo de investigación y de práctica para poder titularse. Entonces era el siguiente nivel, ¿no? También les damos responsabilidades y toma de decisiones, y después hemos tenido personas que simplemente vienen porque les gusta, que hacen trabajo comunitario, ¿no? Y ese trabajo comunitario, ellas apoyaban los distintos proyectos que teníamos, ¿no? Entonces todo esto, pues, así es como funcionamos. Pero ustedes se fijan, sí tenemos una jerarquía y una organización de las responsabilidades que hay de... ¿Cuál es la organización de las actividades que se desarrollan en la sala? Bueno, nosotros lo que hacemos es que establecemos un taller. Este taller, desde que nació la sala infantil, nosotros ofrecemos 2 talleres al año, que duran entre 12 y 15 sesiones aproximadamente. Cada sesión es semanal. Dura hora y media, hora 45 minutos, son por las tardes. Y lo que hacemos es que hacemos difusión. La difusión la hacemos en las escuelas que están alrededor de la EMA, en las unidades habitacionales, en el mercado, en la cremería, en la papelería, ya saben, ¿no? De tal manera que los niños y los papás se puedan enterar. Entonces, ¿cómo organizamos el espacio? Si los niños necesitan venir, por ejemplo, un día que tienen una maestra que los manda, generalmente le pedimos a las mamás que nos avisen por el día, nos dejamos y nos vamos. Atendemos en ese momento, ya tenemos actividades prehechas que podemos, a partir de las necesidades, como las que ejecutamos, ¿no? Entonces, cuando no hay alumnos de servicio social, que es el caso ahora, ¿no? Pero cuando hay alumnos de servicio social, ellos tienen establecido un horario, generalmente nos ajustamos al horario que ellos tienen. Si van a venir por la mañana, pues ya está abierta la sala infantil en la mañana, y ellos se dedican a hacer actividades que están relacionadas con su tesis, si van a hacer tesis, o algunas actividades de clasificación, catalogación, lo que se necesite hacer en la sala. Ustedes saben que una biblioteca demanda muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, hacemos un programa y así lo hacemos. Y entonces la biblioteca se define un horario, a lo mejor de 10 a 2 de la tarde, por ejemplo, ¿no? O de 3 a 5 de la tarde. Entonces siempre va a depender de los usuarios, perdón, de los chicos de servicio social, y sí de los usuarios. Cuando tienen una actividad específica, nos avisan y nosotros pues, nos organizamos. Bueno, pues le agradezco mucho su participación, profesora. En verdad, es un honor haber estado con usted en esta entrevista. Muchas gracias, Wendy. Con esto damos por finalizado este corte informativo. Agradecemos que nos hayan escuchado. En conclusión, la organización de una sala infantil requiere una planificación cuidadosa, para poder lograr un ambiente agradable y accesible para todos los niños por medio de actividades de lectura, de recreación, entre otros, y que se vea como un área más libre para poder realizar estas mismas. Además de que se le dé el reconocimiento como un laboratorio de aprendizaje. Asimismo, consideramos que la sala infantil, Nahum Pérez Paz, necesita de bastante apoyo por parte de la EMBA, la biblioteca y de alumnos, ya que es un espacio el cual no tiene tanto reconocimiento. Con la información que tenemos, a una de las encargadas... Para mí estar aquí hablar acerca de las salas infantiles. En este espacio yo hablaré... ¡No! Pues... Hola, muy buenos. La sala infantil se realizó una entrevista